Hay gente que sí le da importancia a la historia, gente que nos puede ayudar a descifrar quién fue el paraguayo más importante. La historiadora Milda Rivarola escogió a Andrés Barbero. Andrés Barbero nació poco después del final de la Guerra de la Triple Alianza, hijo de italiano. Formó parte de la primera promoción de médicos, estudiante de medicina, se recibe en el 4. 2 años después, él mismo es decano de la Facultad de Medicina y tiene una vida ejemplar como intelectual, ejemplar como médico, como mecenas, como persona solidaria con la sociedad en la que vivió, digamos. Él dirige lo que es el antecedente del Ministerio de Salud, lo que es la Dirección de Saneamiento y de Salubridad, ¿verdad? En el 19 funda ya la Cruz Roja paraguaya, como rama local de esa institución mundial, y paralelamente funda una sociedad científica, la Sociedad Científica del Paraguay. Para ello crea lo que ahora se llama el Museo Andrés Barbero, un museo de historia y etnografía, y dedica muchísimo tiempo a establecer el sistema de sanidad durante la Guerra del Chaco, ¿verdad? Él pertenece a esa generación de médicos que era todavía enciclopedista. O sea, él tiene escritos sobre hidrología, sobre botánica, sobre enfermedades. Llega a hacer experimentos con los rayos Röntgen, que son los antecesores de los rayos X. Y a finales de su vida funda lo que hoy se conoce como la Fundación La Piedad. O sea, pone todos sus bienes, los suyos, los de su familia, a nombre de una fundación que se encarga de la Cruz Roja paraguaya, se encarga del Museo Etnográfico, de la Academia Científica del Paraguay, de la Academia de Historia Paraguaya, que es probablemente la fundación más importante y más sustentable y más rica que existe en el país hasta ahora. O sea, dejó su memoria no solamente en cuanto a obra o en cuanto a fundación, sino sobre todo en cuanto a fondos para que su obra prosiga después de muerto, ¿verdad? Barbero es excepcional. O sea, en la historia nosotros nos enseñaron a tomar como héroe a militares, a presidentes, a amantes de presidentes, a personajes en general ligados a guerra, ¿verdad? Barbero tiene una obra de paz, incluso dentro de una guerra. Tiene una obra científica que es bastante poco valorado en términos de historia, ¿no? Y tiene esa cuestión de mecenazgo, esa cuestión de dejar todo su fondo y todo el dinero para que esa obra continúe. En ese sentido es muy excepcional respecto a los otros personajes que nos enseñaron a apreciar como héroes de la patria, ¿verdad? Y hay una anécdota simpática porque ustedes se fijan los edificios que él construyó con su propio peculio, digamos, este que está atrás, que fue la primera Cruz Roja paraguaya, ¿verdad? El edificio de la Cruz Roja misma, el edificio del museo. Y dicen que vivía él con su hermana, tenía 2 hermanas solteras, en una casa que no tenía ni siquiera luz eléctrica. O sea, tenía una vida como muy austera y de muy poco dispendio, porque todos los bienes dedicaba a obras de caridad y a obras científicas, ¿verdad? El mejor paraguayo en la historia. Ni idea. ¿Quién? ¿Le conoces? Sí, ¿Quién es? Chilaver. Bueno, te paso otro. ¿Quién es él? Ni idea. Paso el siguiente. El pelado. ¿El pelado de? De El Jingo. Jingo. ¿Ella? Larisa. Ni idea. ¿No sabes quién fue? ¿Maki? Ah, González Maki, sí. ¿Quién fue González Maki? Uno de los gobernadores de los presidentes. Muy bien. Guasmosi. Sí. ¿Quién fue Guasmosi? Él fue uno de la Cámara de Senadores. Dios mío, ¿hace cuándo yo no veo más estas Francia. cosas? A este seguro lo conoces. Sí, Stroessner, ¿Quién fue Stroessner? uno de los presidentes. Mi favorito, ¿sabes quién es el presidente Lugo? Muchas gracias. Ese es simplemente mi favorito. Que fue el mejor paraguayo en la historia.
paraguayo o paraguaya de la historia. Rodríguez Francia, Rodríguez Francia, ¿y por qué? por las medidas políticas que tomó en su momento. Bueno, tengo acá algunas fotos para mostrarte. Si me decís, si le conoces. Sí, a ver. A ver. No sé de fútbol. Fabro. Jonathan Fabro, sí, está con el pelo corto ahora. Sí. Tampoco. Él es de un programa de Paraguay, chingo, un pelado. Ya. Sí, la Riquelme, Sí. Don González Maki, Don Guasmosi, ¿Qué fue? presidente. Prócer de la historia, no sé quién es. Iturbe. Iturbe, claro. Don Rodríguez Francia. Sí. Mi general. General Estrella. Sí. Alfredo Estrella. ¿Ya? No lo conozco. Madame Lynch, La vi en fotos cuando estaba más producida. cuando estaba más producida. Sí, ¿verdad? Para vos, ¿quién fue el mejor paraguayo o paraguaya de la historia? ¿En qué sentido? Y ¿En política, en el fútbol? todo. En todo. Si vamos a irnos por lo que pasa hoy día en nuestro país de la política, don Carlos Antonio López, ¿Por qué? porque era diplomático. Larry, sorry, que pelado. Bro, ídolo. Pablo es tu ídolo. No, vamos por. Sí, a ver. Otro más difícil. No aquí, borracho. ¿Quién fue Maki? El presidente. Vamos, sí. Cae miel. ¿No sabes qué le parece a Fulgencio? Yo creo que no sé si. No, Iturbe. Y tú ves, o sea. Fernando Ramón. Pedro Juan Caballo. Era un gatito, es que son idénticos. Sí. Para ¿Él? de Francia. ¿Quién fue Francia? Fue un dictador, A ver si lo conoces. otro dictador, ¿Se llama? Stroessner. Y el doctor Francia. ¿Por qué? Y porque él hizo muchas cosas, bueno, según la historia. Bueno, tengo unas cuantas fotos para mostrarte. A ver si lo conoces. Sí, la ver. Ahora. No está la vera. No, él es el pelado de Jingo. Marisa. Sí. González Maki. ¿Quién fue González? Es presidente del pueblo. Guasmosi. El doctor Francia. Iturbe. Tú lo sigues. Sí. Es un prócer, no me acuerdo. Pedro Juan. Caballero. Sí. Ese es el doctor Francia. ¿Y quién fue el doctor Francia? Es presidente del pueblo. El dictador. Dictador. Doctor. General Alfredo Estrella. Stroessner. Gaspar Rodríguez de Francia. ¿Por qué? Y por todo lo que llegó a hacer en el Paraguay en su momento. Él fue la persona quien pudo sacar a flote lo que fue el Paraguay en su mejor momento en esa época. Mira, tengo acá unas fotos que seguro conoces. ¿Me decís quién es? Quiero ver. Es Johnny. Mi dupla. Bueno, el famoso pelado. Sí. El famoso pelado. Esa es mi amor. Ñambeña. Mi empeño, no. Ese es el pelo plano. González Maki. Pelo plano. Vamos. Famoso. Ese Gaspar. A ver. Iturbe. Iturbe. Está bueno ya. Este no es Gaspar. No, prócer. No, prócer. Sí. Porque es sellero. Sí. Cambiamos. Ese es Gaspar. De 10.
Stoner es La historia. Una rata. ese. Ya, a ver. Ese para mí que era de la guerra del. Andrés Barbero. No, ese es Rodríguez. Ese es. No sé. Ondra. ¿Cómo? Ondra. No. Esa chica es. No sé. Dos. La Mari, no sé. No. Madame Lynch. Mali. No estaba tan bien. Salió morocha ahí. No estaba tan bien en esa foto. Ese es Mariscal López. Ese es. No sé. No. Uno de los próceres parece que no. No me viene. No me Es de la guerra del Chaco. Sí. De la guerra del Chaco. Prócer. Próceres. Bueno, muchas gracias por su tiempo. El arquitecto Jorge Rubiani, entusiasta de la historia, nos cuenta sobre su elección. Blas Garay. Curiosa y contradictoriamente, de los rescoldos de la Guerra de la Triple Alianza nace la generación más potente y poderosa que tuvo el Paraguay en toda su historia, la generación del 900. Muchachos que nacen huérfanos o que nacen en medio de carencias increíbles. También entre ellos estaba Blas Manuel Garay Argaña, que cuando tenía cortísima edad pierde a su madre y tiene que vivir con la abuela, que era una señora con discapacidades físicas, y tiene que trasladarse hasta Pirayú con sus dos hermanitos pequeños, Eugenio Alejandrino, y creo que el otro se llamaba Jorge, que muere más joven que él. Entonces, Garay a los 11 años, en Pirayú, se convierte, debido a su precoz y extraordinaria inteligencia, se convierte en maestro de escuela y gana sus primeros 4 pesos mensuales enseñando a otros niños menores que él. Y a los 15 años era un experto en el código de Morse en la estación de Pirayú y estaban a punto de nombrarlo jefe de estación a los 15 años, pero no lo hicieron por la corta edad que tenía y porque además él iba a venir al Colegio Nacional como pupilo, cosa que hace con su hermano Alejandrino, y se gradúa a los 18 años de bachiller y en 3 años se gradúa de abogado. A los 21 años es abogado y a los 23 es enviado por el presidente Juan Bautista de Busquiza a revisar los archivos de Indias de Sevilla y con el rótulo o con el cargo de ministro plenipotenciario ante los gobiernos de España, Francia e Inglaterra. Blas Garay realiza una tarea descomunal, absolutamente patriótica, absolutamente seria, rigurosa, enviando copias manuscritas de todos los archivos que iba encontrando, que llegaron a 14.000 legajos y que son la fuente de la historiografía paraguaya, porque es la primera vez que a través de distintos copistas que él iba pagando, a través de adquisiciones que hacía, se fueron conquistando para el Paraguay. Cuando regresa funda el diario La Prensa y el 20 de junio de 1899 produce el famoso libelo que todavía restalla en las espaldas de los dictadores y de los paraguayos en general, que se llamaba A pasado de glorias, presente de ignominias. Y ahí Garay establecía claramente de cómo Paraguay había defraudado, la sociedad paraguaya había defraudado muchas veces las esperanzas. Después de haber conquistado afanosamente la libertad o sangrientamente la libertad, Blas Garay decía que la democracia o la civilización había sido defraudada con conductas impropias de personas que, habiendo tenido todas las responsabilidades, las capacidades y las posibilidades de hacer un país mejor que el que teníamos, no lo hicieron. Entonces, ese escrito parece haberse hecho ayer, pero Blas Garay tenía todavía mayores tribulaciones porque el 19 de diciembre, 6 meses después, es baleado en una fiesta en Villa Hayes y a consecuencia de la herida muere al día siguiente a las 3 de la tarde en medio de la consternación general y del dolor popular, porque había sido una persona tan joven, pero tan enérgica y tan pletórica de actividades que se convirtió en un ídolo nacional. Y como prueba de ello es que sin haber tenido ningún cargo público al momento de su deceso,
todo el Gabinete Nacional, todos los estamentos de gobierno, Corte Suprema de Justicia, todos los partidos políticos, todos los parlamentarios estuvieron acompañando su velatorio y sus restos hasta el cementerio de la Recoleta, así como todo el pueblo que incluso en algún momento se tironeaban del cajón para transportarlo. De manera que definitivamente Blas Garay, por ser un joven, por ser una persona tremendamente patriota, por ser una persona instruida, por ser una persona que no claudicó en sus ideales, que no se dejó llevar por las ambiciones políticas del tiempo, incluso estuvo afiliado al Partido Colorado, pero cuando él funda su diario La Prensa, dice que el diario estaba al servicio de la verdad y que ningún credo político, ninguna ideología le iba a hacer torcer de la voluntad y de la responsabilidad que él tenía de difundir la verdad y nada más que la verdad. Para mí el mejor paraguayo que yo puedo darle, como decir, en mi gusto personal, en lo que yo siento como él fue don Carlos Antonio López. ¿Por qué? El doctor Carlos Antonio López supo manejar muy bien el tema de la economía y el tema del conflicto. José Luis Chilaver. Jonathan Fabro. No lo distingo, no lo ubico. ¿Es el pelado de Jingo? El pelado de Jingo, el marido de... Sí. De Ferreira. Esta tiene que ser la novia del mundial, Larisa Riquelme. Este no es González Maqui, no. Sí. González Maqui, ¿verdad? Sí. Este es Juan Carlos Guamos. Gaspar Rodríguez de Francia. Iturbe. Vicente Ignacio Iturbe. Sí. Y este personaje no lo ubico. ¿Me puede ayudar? Él, Rafael Franco. Rafael Franco. Es Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Este es José Gaspar Rodríguez de Francia. Este es Gaspar Rodríguez de Francia. ¿Y este? Este es Velasco, puede ser. Atanasio Cabañas. Atanasio Cabañas. Uno de los próceres no reconocidos. Muchos no. Este es Alfredo Schwarzenegger. Este no es Manuel Gondra. No. ¿Quién es? Andrés Barbero. Andrés Barbero. ¿Y este? Rodríguez. Andrés Rodríguez. ¿Y esta? ¿Maranlin? Sí. ¿Y el Mariscal? Mariscal López. Fulgencio Yegro. ¿Y este? No lo ubico. Higinio Morínigo. Higinio Morínigo. José Félix de Tierría. Sí. Y yo creo que porque el paraguayo es poco leído. Primero, el paraguayo no lee. El periódico compra, lee 2 o 3 noticias y da la vuelta, ve deporte y adiós. Como paraguayo debe ejecutar una música, como ustedes están en eso, una música épica. Y dice así. Paraguaya más destacado para vos en la historia del Paraguay? En la historia,
Pero me decís, O en todos los ámbitos. para mí el doctor, ¿cómo se llama? Doctor Francia. No, el otro. Carlos Antonio López. Ahora Antonio López. Sí. ¿Por qué? Porque fue el que utilizó todos los recursos que el doctor Francia pudo acumular para que después Paraguay pueda crecer hasta lo que fue antes de la guerra. Bueno, mira, tengo una foto. A ver si me decís, ¿reconoces? Sí. ¿Quién es? Pilar. No le conozco. ¿No? Jonathan Fabro. No sé quién es. Roberto Carlos. ¿Verdad? ¿Quién es? No le conozco. El pelado. Ah. ¿No sabes quién es? Larisa Riquelme. No, para mí no aportó nada. Este sí, ni ahí. Maki. Ladrón. ¿Quién es el ladrón? Vamos. ¿Quién es el caballero? Por ahí. Iturbe. Iturbe. ¿Quién es? Rafael Franco. ¿Quién es Rafael? Un presidente de Paraguay. Sí, es negro. Pedro Juan Caballero. Pero no la deja. Francia. Mira, ¿Y ese otro quién es? él es Francia. Tocan a su cabaña. Fue uno de los próceres no reconocidos del Paraguay. Dictador. Alfredo Stroessner. De Barbero. Rodríguez. Seguro no me acuerdo quién es. Me parece que ya le viene el Madame Lynch. López. Ese sí es Yegros. Este no es Tierrilla. Higinio. ¿Cómo? Higinio Morínigo. Estamos mal en la historia. Ese sí, Tierrilla. Sí. Una última pregunta. ¿Qué pensás de hoy en día, de la situación de que no le damos importancia a la historia del Paraguay? Y creo que está muy mal porque hay que saber de historia para poder aprender de nuestro pasado, comprender el presente y anticipar el futuro. Ya, respuesta completa. Muchas gracias. De nada.